Desde el primer juego de la saga se nos mencionó a un sospechoso, el cual se estimaba que era el causante de aquel incidente de la desaparición de los 5 niños, mostrado en aquel periódico, pero que gracias a varias pistas obvias dentro de dicho juego, pudimos intuir que se trataba de un asesino. Conforme la historia avanzó, se nos introdujeron más detalles acerca de este asesino, siendo la mayoría de estos por minijuegos. Pudimos conocer que detrás de esa despiadada mente se encontraba un hombre de familia, llamado William Afton, el cual perdió a sus hijos, la estabilidad de su familia y su cordura. Sumado a otros acontecimientos, este hombre fue decayendo poco a poco hasta la locura, llevándolo a cometer dichos actos y algunos otros más que tendrán consecuencias para todo su entorno y para él mismo. Sin embargo, existe una cierta confusión de conceptos entre psicópata y un enfermo mental, manipulando un poco el verdadero grupo al que pertenece William y su concepto de asesino, generando una idea errónea al respecto. Hola, ¿qué tal? Ve por tus audífonos y ponte cómodo, ya que en el día de hoy revisaremos el perfil del reconocido William Afton y analizaremos un poco su psicología, repasaremos datos y características de su personalidad, diferenciaremos los conceptos entre psicópata y un enfermo mental y determinaremos con exactitud a cuál de estos grupos resulta pertenecer William, para finalmente comparar su persona con las características de dicho grupo y conocer si su perfil encaja con el de un asesino en serie. Sin más charla e introducción, comenzamos. Antes de empezar, necesitamos tener algo muy en cuenta. Un psicópata no es un enfermo mental, sino una persona que sufre una alteración de su conducta, que puede distinguir entre el bien y el mal, y que elige voluntariamente el mal. Muchas personas consideran que el ser un psicópata te hace en automático ser un enfermo mental, debido a que sí, la psicopatía es un tipo de trastorno, pero como esta anterior definición nos lo dice, es una alteración en la conducta más que una enfermedad mental, entrando más en el apartado de trastorno de personalidad. Me explico. Una enfermedad mental se puede definir como una alteración de tipo emocional, cognitivo y o de comportamiento, en la que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la conducta, la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, etc., lo que dificulta a la persona que padece dicha enfermedad su adaptación al entorno cultural y social en el que vive. Siendo que el psicópata posee una personalidad, que sin llegar a ser una enfermedad mental resulta ser anormal. Y a diferencia de un enfermo mental, el psicópata sí reconoce a conciencia lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, no existe ninguna alteración en su capacidad intelectual, mientras que el enfermo mental, debido a su alteración, no logra diferenciar entre este lado bueno y este lado malo, además de que su capacidad intelectual sí llega a ser claramente afectada. Ejemplos de esta afectación a la capacidad son la esquizofrenia, el trastorno por déficit de atención y la demencia, debido a sus diversas afectaciones en la vida diaria. Con esto ya aclarado de una mejor manera, podemos intuir que en el caso de William Afton se trata de un psicópata, pero si revisamos las principales características de un psicópata, podemos reafirmar esta postura. Primero, tenemos que William encaja perfectamente con varias características, siendo principalmente su falta de remordimiento y culpa en los asesinatos que cometió, su personalidad manipuladora y mentirosa, su toma de riesgos calculados, su capacidad e inteligencia para minimizar las evidencias y, por si fuera poco, los psicópatas tienden a tener una buena y exitosa carrera escolar y profesional, y como sabemos, Fredbear's Family Diner tuvo un rotundo éxito, además de que William logró fundar su propia compañía. Todas estas características encajan como anillo al dedo con William Afton, por lo que ya tenemos definido lo que es un psicópata y un enfermo mental, y los hemos diferenciado mencionando a qué grupo pertenece, por lo que solo nos queda definir bien el concepto de un asesino. Veamos algunas características principales del perfil de un asesino en serie, y veamos si William las cumple. Número 1. La directora del Centro de Terminología Aplicada a la Universidad de Birmingham, Elizabeth Yardley, define al asesino en serie como aquel criminal que mata a 3 o más personas en un periodo de al menos 30 días, motivado principalmente por la gratificación psicológica que estos crímenes le proporcionan. Sabemos que el único asesinato que cometió William por gratificación fue el de Charlie por sus antecedentes con Henry. Sin embargo, el asesinato y desaparición de los niños no fue por ese motivo, sino para experimentar con la posesión y con el remanente. Además de que hubo una notoria diferencia de más de un año entre estos asesinatos. Por lo tanto, la única víctima que entra para esta característica es Charlie, siendo solamente una y no más de 3 como nos indica este punto. Número 2.
Están obsesionados con el poder y son individuos que necesitan mantener el control de la situación y por eso recopilan información sobre sus víctimas. Este punto lo conocemos muy bien con todas las acciones que hemos visto que William ha realizado, ya sea demostrando que quería tener el poder en varios aspectos y también recopilando información de sus víctimas, ya que como he analizado en mis videos sobre cómo funciona dicho animatrónico, los Fontaines en sus planos demuestran sus capacidades para estudiar a los niños y atraparlos. Número 3. Tienen una personalidad narcisista y suelen tener una inteligencia superior a la media. Muestran una necesidad excesiva de llamar la atención y ser admirados. Son egoístas y solo consideran sus propios deseos. Sabemos y conocemos de sobra la inteligencia de William, además de que el egoísmo es algo notorio en su persona. Y finalmente, el número 4. Son capaces de identificar las vulnerabilidades de sus víctimas y las utilizan para que hagan cosas de otra forma que estos no lo harían. Sabemos gracias a las novelas que para conseguir el remanente se debía de tener el permiso del alma para hacerlo, por lo que William al haber asesinado a los niños con el traje puesto no lo reconocerían y creerían que se trata de uno de ellos, por lo que este aprovecharía esta situación y los manipularía para conseguir el remanente, demostrando su capacidad de aprovecharse de sus víctimas. William en total cumple 3 de estas 4 características, por lo tanto, esto lo hace un asesino en serie automáticamente, ¿no? Bueno, no. Como su nombre lo indica, se trata de un asesino, asesinatos, por lo que para esta situación el punto número 1 es el que más importa, debido a que este establece una cantidad y tiempo para que se pueda considerar un asesino en serie. Sin embargo, los otros 3 puntos resultan entrar más en el apartado de la personalidad de un asesino. Por lo tanto, William efectivamente es un asesino, y eso no se puede discutir, pero este no es un asesino en serie, ya que no cumple dichos plazos mencionados y su personalidad se asemeja más a la de uno. Por lo que en pocas palabras para concluir todo esto que hemos hablado, William es un asesino con psicopatía y con la personalidad de un asesino en serie, pero que este no llega a serlo como tal debido a que solo uno de sus asesinatos fue hecho por gratificación psicológica a comparación del resto, que solo fueron para experimentación. Vaya que fue interesante analizar a William Afton más a fondo y conocer más a fondo su psicología. Sinceramente espero haberlo hecho bien y que hayan disfrutado conocer acerca de estos temas, ya que en lo personal me gustan mucho. Si te gustó este análisis psicológico de William Afton y te interesó, te agradecería mucho que dejaras tu like, comentaras y que lo compartieras. Deja en la caja de comentarios qué piensas al respecto o alguna sugerencia que tengas para tomarla en cuenta. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram, en donde ya casi llegamos a los 100 seguidores, Project Z y Twitter, en donde de vez en cuando retuiteo algo interesante de FNAF o digo algo. Y también en mi nuevo DeviantArt, en donde estaré publicando más de mis dibujos o spoilers de los siguientes videos. Así que no duden en echarle un vistazo. Gracias por haber visto el video hasta el final. Yo soy Midori Arts y me despido. Adiós.